Muy bien, pasemos a la segunda parte después de esta seca y árida introducción histórica. Ya sabemos que la historia de la ciencia económica empieza con Adam Smith. Tiene dos grandes ventajas: la teoría del comercio libre y la teoría de filosófica política detrás de ella. Y tiene varios errores, entre ellos la teoría de valor trabajo, en la cual se aferra Marx para desarrollar su teoría de explotación. Esa teoría de explotación es refutada por Karl Menger con su teoría subjetiva de valor, que refuta la teoría del valor trabajo y la teoría de la tasa de interés de Ben Baber. Bueno, ¿qué más debemos rescatar de la escuela clásica? Dije que el primer acierto era su teoría de libre comercio, y el segundo acierto es un poquito su filosofía, eh, bueno, antes de eso, su máximo acierto es concebir la economía como ciencia de la riqueza. Y ese es el primer punto que teníamos en nuestro sílabo, la definición de la economía como ciencia de la riqueza, porque estamos introduciendo los diferentes conceptos de economía, y acá estoy introduciendo el concepto de economía como una ciencia de la riqueza. Me baso en todo esto en el libro de Israel Kirzner, que se llama The Economic Point of View. No existe traducción al castellano, pero el que quiera el libro en inglés me lo pide y se lo cuelgo en el WhatsApp. Lo que dice, bueno, mira, lo que dice Kirchner es que en el transcurso de la historia se va pasando de un concepto de la economía como ciencia de la riqueza, luego se pasa a un concepto de economía como ciencia de intercambio, luego se conceptualiza la economía como una ciencia que economiza los recursos, y luego con Louis von Mises se pasa a concebir la economía como una ciencia de acción humana, para finalmente con Hayek concebir la economía como la ciencia del orden espontáneo. Eh, Estos van a ser los temas que vamos a tratar hoy día, pero voy a pasar a tratarlo de frente para no perder el tiempo enumerándolos. Los aspectos salientes de la tradición clásica era pensar en el crecimiento como objeto de análisis. Es decir, más que pensar en los precios relativos, los clásicos pensaban qué es lo que hacía crecer la economía. Ese era su mayor interés, qué es lo que hacía desarrollar una economía. En ese sentido, veían a la economía de mercado como un proceso de cambio permanente, no lo veían como una estructura fija, sino como un proceso que iba cambiando dinámicamente, autorganizándose y evolucionando. Y además veían la actividad económica como interacción de seres humanos individuales. Esto lo pueden leer en el libro de David Simpson, un libro muy bueno del 2013. El gran concepto de Adam Smith era la Great Society, que siempre lo escribió así con mayúscula, Great Society, la gran sociedad, donde la economía era libre y se interactuaba de manera anónima entre diferentes mercados. El primer capítulo de Adam Smith empieza con el título acerca de la división del trabajo, y justamente lo que hace Adam Smith es analizar el motor que dio lugar al desarrollo económico en su época, a la primera revolución industrial, que se basó en la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? La división del trabajo es lo contrario de lo que cuando una persona realiza una variedad de tareas. Es decir, podemos imaginarnos una persona en el campo, en los Andes, que por estar desconectado de los mercados, tiene que hacer muchas tareas él mismo a la vez. Tiene que ordeñar la vaca, tiene que cultivar los tomates, tiene que cultivar la lechuga, tiene que matar el cuy para comer la carne, tiene que rasurar, esquilar la oveja para hacerse su abrigo, tiene que tejer su abrigo, o sea, varias tareas. Frente a eso, la gente puede dividirse el trabajo. Uno se dedica a producir carne y leche con las vacas, el otro se dedica a producir ovejas y a producir abrigos, el otro se dedica a cultivar papa y vende los excesos de papa. Es decir, uno puede especializarse.
Y la ventaja de especializarse es que aumenta notablemente la productividad de todos, de tal manera que se genera un excedente que se puede intercambiar. Hay dos tipos de división del trabajo, la técnica y la social. La división del trabajo social consiste cuando dividimos la sociedad en una línea que compra y vende alimentos, una línea que compra y vende bebidas, una línea que compra vivienda. Y la división técnica es, por ejemplo, cuando tenemos una línea automovilística, dentro de esa línea automovilística hay un obrero que coloca los motores, otro que coloca las ruedas, otro que coloca el capot, otro que pinta el carro, otro que coloca los neumáticos. Eso sería la división técnica, el otro sería la división social. Estas eran entonces las preocupaciones de los clásicos como Adam Smith. Su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres lo podemos describir de esta manera, tal como lo relata Axel von Hufvud, que era un economista marxista, pero que analiza muy bien a los clásicos y tiene un buen resumen de ellos. Adam Smith habla de un taller de un artesano, un señor A, que hace 5 etapas en la producción de alfileres. Por ejemplo, la etapa 1 consiste en eh, estirar el metal, la etapa 2 consiste en afilar una punta, la etapa 3 consiste en hacer un agujero en una hora punta, la etapa 4 consiste en eh, pintar, barnizar el alfiler, y la etapa 5 consiste en meterlo en estuche. O sea, el mismo señor hacía las 5 etapas y producía 20 o 25 alfileres al día. Y se les ocurre al señor A, se le ocurre llamar al señor B, C, y D y E, cada uno de los cuales hacía las 5 etapas también, a su taller y deciden, dejen sus herramientas en su casa, vamos a usar solo mis herramientas, pero vamos a dividirnos las etapas de la producción de los alfileres. Y el señor A va a encargarse de estirar el metal, el señor B le pasa el metal estirado, se va a encargar de afilar la punta, el señor C le pasa el metal afilado y se va a encargar de hacer el ojo de la aguja. El señor D en la etapa 4 se va a encargar de pintar el alfiler y el señor E en la etapa 5 se va a encargar de guardarlo en papel. Y así la producción aumenta no de 20, 25 alfileres al día por persona, o sea, por 5, 125 alfileres al día, sino aumenta a 48,000 alfileres por día en total, según los estudios que hizo y que mostró Adam Smith. Sí, gracias a que se necesita un solo conjunto. Sí, Perdón, disculpa la interrupción. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, el sistema que Ford manejó en Estados Unidos con el tema de la producción en serie, en realidad está basado en el sistema de los clásicos? exacto. Los clásicos son los que inspiraron a Taylor para desarrollar la administración científica y hacer la producción en serie. Y Ford de haber leído los clásicos para poder traducir esta idea a una línea de montaje de automóviles, ¿no? Eso fue lo nuevo de Ford, que lo tradujo una línea de montaje automatizada, porque justamente el siguiente punto es que de esta línea de producción podemos convertirlo en que, por ejemplo, hay 5 trabajadores y el D4, por ejemplo, hace su trabajo en la mitad del tiempo, en la mitad del día. Entonces, inmediatamente se puede implantar una línea de producción que aprovecha la otra mitad del día del trabajador 4 y así se duplica la producción sin duplicar el número de trabajadores. O sea, los trabajadores aumentan de 5 a 9, no se duplican, y la producción se duplica. Se está de esa manera reduciendo los costos promedio y reduciendo el precio. O mejor aún, si tienes originalmente una línea de producción de 10 personas, A1, a B2, C3, D4, así hasta J10, y el punto D4 es reemplazado por una maquinaria, que eso es lo que hizo muchas veces Ford, y esa maquinaria D4 ocupa el 20% del tiempo, la quinta parte del tiempo, para una serie. Entonces tiene cuarto, quintas partes del tiempo libres para otras series. Por lo tanto, se puede agregar 4 líneas paralelas a la producción y de esta manera
Eh, la mano de obra se multiplica 9 por 5 a 45 obreros, pero la producción se multiplica por 50, de tal manera que se reducen los costos unitarios y se beneficia el consumidor. Y estas eran las cosas que preocupaban a los clásicos. Y lo que se dio a cuenta Adam Smith es que esos sistemas de producción ahorraban tiempos, se aprendía mejor la especialización del trabajo y se podía introducir métodos complejos, hasta inclusive inventar maquinarias para solucionar y automatizar mecanizar las rutinas de trabajo sencillos. Es así como se pasó de la ciencia de la riqueza poco a poco a la ciencia del bienestar, y puntos importantes para Smith era entender que el intercambio estaba impreso en la naturaleza humana, el intercambio aumentaba la productividad y que gracias al intercambio aumentaba el bienestar. Y es así como llegamos a la gran visión de la acumulación de capital de los clásicos. Y quiero comenzar a introducir esa visión con este modelo gráfico. Voy a activar mi cursor, mi lamparita, para que los pueda guiar. Acá ven el punto. Partimos de la división del trabajo, que responde para satisfacer necesidades. La división del trabajo hace que cada trabajador produzca una cosa y el otro otra cosa, y así entre los dos aumentan su productividad y aumenta la producción. O sea, solo tiene sentido especializarse en una cosa, yo, y el otro en la otra cosa, si vamos a intercambiar lo que producimos para consumirlo hoy en día. Es decir, intercambiamos lo que producimos para el presente en bienes de consumo presente. Bienes de consumo presente son medios de satisfacer el consumo en el presente, en el día de hoy. Los bienes de consumo presentes satisfacen necesidades hoy, en el presente. Y si yo produzco pan y el otro produce leche, intercambiamos y tenemos un desayuno, y que si cada uno produce una cosa y el otro la otra cosa, producimos mucho más pan y mucho más leche de que produciremos si los dos tuviéramos que producir todas las cosas. Es así como se da un círculo virtuoso en el cual, conforme uno se guía el trabajo, aumenta la producción y aumenta el consumo presente a través del intercambio de los bienes, satisfaciendo las necesidades de los individuos. Pero ahí no queda el ciclo virtuoso. Pero este ciclo virtuoso se basa en el intercambio que lleva al progreso económico. Y acá tenemos tres ideas básicas. Uno es el teorema fundamental del intercambio, que dice que dos personas solo intercambian libremente y voluntariamente entre ellos si les beneficia a ambos. O sea, yo nunca voy a entregar algo a otra persona a cambio de algo que me dé si no salgo beneficiado. En caso contrario, si no salía beneficiado, no entraría en el intercambio, siempre y cuando el intercambio sea voluntario y no sea coaccionado, ni sea un asalto, ni sea un fraude, ¿no? Esto también se puede aplicar al comercio internacional. Dos países que intercambian voluntariamente a través de sus individuos, siempre van a seguir ganando porque los intercambios se basan en ventajas para cada uno del que intercambia. Y es así como el comercio lleva a la eficiencia, porque al intercambiar libremente uno busca su propio mejorar, y de esta manera lo más probable, hay posibilidad de error, pero lo más probable es que llegue a moverse uno a una posición donde esté mejor situado que antes. Puede ser que en el acto de ejercer una acción yo me dé cuenta que me he equivocado y que he salido perjudicado, pero yo aprendo ese acto, de ese perjuicio, y voy a corregir mi accionar para comenzar a aprender a tener éxito. Es así como parte de lo que con la división del trabajo se produce más, el excedente, se puede guardar para el consumo futuro. O sea, se separa del consumo presente y se guardan algunos bienes para consumir en un futuro. Se guardan bienes para guardar en un futuro, para dentro de un mes, para dentro de 2 meses. Pero esos bienes se pueden usar, se pueden poner a disposición de otra gente que con
ese ahorro, entre comillas, construye, invierte en bienes de capital, en equipos, en maquinaria, que a la vez ayudan a dividir más el trabajo y aumentar más la productividad, y así se cierra el círculo virtuoso. A partir de la división del trabajo, aumentar la producción, que crea un excedente de bienes presentes que se intercambiaban, se hacían más y más necesidades, se puede llegar a un ahorro que es consumo futuro, guardado para el futuro, que se acumula en forma de capital y se invierte en instrumentos, equipos, maquinarias que ayudan a dividir más el trabajo y hacerlo aún más productivo. Y así tenemos una espiral que sacó a, justamente en la época de Adam Smith, a la economía inglesa de la pobreza. Y es así como se dio el fenómeno del bienestar, que era producto de la investigación de Adam Smith, cuyo título era Investigación acerca de la riqueza de las naciones. Pero podrán decir que todo esto suena muy bonito, pero parece que yo veo gente pobre afuera pidiendo plata, vestida, mal vestida y mendigando. Todo esto siempre es un ciclo virtuoso, siempre y cuando esté en un contexto, en un marco jurídico y un marco ético de derechos de propiedad que se respeten y estén bien definidos, donde no hayan privilegios legales para nadie, todos sean iguales ante la ley. Algunos dicen que también es necesario que los derechos de propiedad sean legítimos, o sea, que no solo esté definido el derecho de propiedad, eso diría Coase, solo la Coase diría basta con que se define el derecho de propiedad, pero gente como Roosevelt diría no solo hay que definir el derecho de propiedad, sino el derecho de propiedad debe recaer sobre la gente legítimamente propietaria. Y bueno, el derecho a propiedad y los incentivos deben estar organizados de tal manera que canalicen las actividades de los individuos hacia actividades de inversión y ahorro. Gente común y corriente que no son ni demonios ni ángeles, vean incentivos para acumular capital, invertirlo y hacer progresar la empresa. Cuando los incentivos más bien llevan a que el honesto sea perjudicado y que el laborioso sea el que paga pato y que el rico vive el tonto y el tonto es su trabajo, entonces no se dan las condiciones de incentivos para que el marco jurídico dé lugar a este ciclo virtuoso, y se va a dar todo lo contrario, se va a romper este ciclo virtuoso. Otra condición muy importante que requiere este ciclo virtuoso para ser eficaz es la competencia como ausencia de barreras legales, y en general todo esto era el gran alcance, el enfoque institucional en los clásicos que se escribía en la Great Society, en la gran sociedad de Adam Smith. Hoy en día podríamos decir que el gran marco teórico, el gran marco jurídico que requiere una economía de mercado, que tiene este proceso de acumulación de capital que lleva al desarrollo económico de un país, es un Estado de Derecho liberal en la parte económica, y ciertas instituciones macroeconómicas estables, correctas en el ámbito monetario y financiero, en el ámbito del sector externo y en el ámbito fiscal. ¿Puedes retroceder un poquito, Kurt? ¿Retroceder? Un ¿Acá? un ratito. Ah, ahí, sí. Sí, una pregunta. Por favor, interrumpan todo lo que quieran. Ya he hablado bastante, así que espero que me interrumpan. Sonia, ¿tenías una pregunta? Sí. En los derechos de propiedad y ausencia de privilegios, es que, como tú decías, nadie vive del cojudo, y el cojudo vive su trabajo. No, hay un dicho acá en Perú que se dice, el vivo vive el tonto y el tonto de su trabajo, ¿no? Justamente ese dicho peruano implica que estos incentivos en el Perú están mal alineados. Están alineados para favorecer a los pendejos, como tú dices, y la gente honesta y laboriosa es explotada. Pero no porque el capitalismo sea malo, sino todo lo contrario, porque las instituciones que deben tener el capitalismo, el Estado de Derecho, las instituciones debidas, y estas
condiciones institucionales no son las correctas como para que sea este círculo virtuoso de acumulación de capital capitalista. Ok. Sí, pues. Y competencia como ausencia de barreras legales. Explica un poquito más sobre eso. Competencia debe ser entendido como ausencia de barreras legales, es decir, la competencia, tal como lo entendemos los austriacos, no es una competencia que se impone por ley, donde se dividen las empresas por ley, sino donde se destruyen las barreras legales, las leyes, las malas leyes, los reglamentos, la burocracia, la Las municipalización, restricciones. que impide a los empresarios competir libremente y entrar a los mercados y producir lo que desean producir a los precios que desean vender. Ausencia de restricciones. ¿Perdón? Ausencia de restricciones. Ausencia de restricciones, sí, ausencia de restricciones legales. Legales. Eso quiere decir, Hay restricciones como por ejemplo que hay una montaña que no te permite competir con el otro lado de la ciudad, pero eso no son restricciones legales, ¿no? Sí, decías tú, José Carlos. eso quiere decir, por ejemplo, que en esa línea están en contra de aranceles o barreras de entrada de ese tipo. Pero, Correcto. por ejemplo, eso también quiere decir que estarían en contra de la ley antimonopolio de Estados Unidos. ¿Debo entenderlo así? Los austriacos han llegado a la conclusión que las leyes antimonopolio que proponían los ordoliberales alemanes, los primeros neoliberales, la escuela de Ludwig Erhard, llevó a que los organismos controladores de los monopolios fueran capturados justamente por las grandes empresas. O sea, las grandes empresas, por ejemplo, contrataban al sobrino del que controlaba en el organismo regulador los monopolios. Se le pagaban excesivamente a los sobrinos y de esa manera, entre comillas, compraban el favor del controlador. Entonces, hay muchas maneras en las cuales las empresas pueden capturar los organismos controladores y está demostrado que siempre lo hacen y que por lo tanto es la manera equivocada la de controlar los monopolios a través de más reglamentos, sino que al contrario, los monopolios solo se sostienen como monopolio con poder de dominio de precio, mientras que hay una ley, una barrera legal que les dé el poder de dominar el precio. Si no hay esas barreras legales, por más que sea un solo vendedor, la competencia potencial que se le puede armar, la realidad potencial, o sea, la posibilidad de que en cualquier momento se le arme una competencia, así que suben demasiado los precios, va a mantener a raya el precio en un nivel adecuado. En cambio, si yo sé que por un reglamento le es tan difícil al otro entrar a competir conmigo, puedo subir los precios exageradamente. Entonces, la mejor manera en que cuando hay un solo vendedor se le mantenga controlado es tener bajas barreras legales para que le surja la competencia apenas quiera subir los precios. Profesor, buenas noches. Tengo una consulta, por favor. Sí, ¿quién eres? Fred, Fred, dime. en la siguiente diapositiva, profesor, me queda una duda en la siguiente. ¿Acá? ¿A qué se refiere con las instituciones monetarias y financieras? Por ejemplo, que la moneda sea privada, que esté respaldada con oro o por lo menos haya competencia en monedas libres, que no esté estatizada la moneda. Por ejemplo, que los medios fiduciarios estén bajo un control del mercado y no bajo un control del Banco Central de Reserva. Todo eso lo vamos a estudiar en la parte. Estas instituciones, estas tres, son parte de la macroeconomía y lo vamos a estudiar en el segundo diplomado. En este diplomado vamos a estudiar más en la influencia del Estado de Derecho sobre este sistema de acumulación de capital. Profe, estamos hablando de bancos, ¿no? Exactamente, instituciones financieras. En ¿no? instituciones financieras estamos, entre otros, de bancos, también de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, todo eso. Principalmente el sector intermediario indirecto, banco, se llama indirecto porque a través del banco se presta la plata, o también el sistema intermediario directo, bolsa de valores, ¿no?
Ah, ya. Profe, un ratito puede volver a la anterior, solamente tengo una pregunta. Sí, Bueno, que son más que todo dos Esto conceptos. va con relación, me dan más Dos perdón. conceptos. hueva. Un ratito voy a parar eso a todos, pues, y de ahí hablas tú. Ujú. Y ahora abre tu micrófono de nuevo. Sí. Conceptos nomás. Incentivos que son derecho de propiedad e incentivos. Y también cuando menciona el tema de alcance de enfoque institucional en los clásicos. Eso sí no lo llego a entender. Ya, Y los ok. clásicos se refiere. Incentivos son ya sea premios o castigos económicos, morales, tributarios, de todo índole, que hagan que una persona se comporte de una manera y evite otra manera. Entonces, cuando los incentivos están puestos de tal manera que los peores llegan al gobierno, es porque la ley electoral está mal diseñada y desarrolla incentivos equivocados para que solo postulen los peores a la política, Ah, ya. ¿no? Propiedad privada tiene que ver con eso porque generalmente es algún tipo de propiedad, hay que pensar esto, derecho de propiedad en términos anglosajón. Derecho de propiedad son todas las leyes que regulan el Estado de Derecho, ¿no? No solo se refiere a propiedad física, sino también propiedades contractuales, propiedades sobre tu propio cuerpo, etcétera. Y cuando dice acá, alcance el enfoque institucional en los clásicos, quiere decir que todo esto, todos estos puntos, eran el alcance, eran lo que cubría el enfoque institucional de los clásicos, que ha sido desarrollado hoy en día por los neoinstitucionalistas, que también los vamos a ver durante el primer diploma, especialmente en la parte final del diploma, que tienen que ver las instituciones en el desarrollo de la sociedad. Instituciones no como una organización, no como ministerio, no como instituto de cáncer, sino instituciones como patrones de conducta regulares que llevan a que la gente pueda contar con ellos para reducir la incertidumbre. Por ejemplo, el derecho a propiedad es una institución, el dinero es una institución social, el lenguaje es una institución social, mediante el cual yo reduzco la incertidumbre de coordinar las cosas mediante una comunicación de vida. Profe, Sí, tengo una consulta. A ver, no sé si debe haber analizado el caso, pero, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, creo que es el artículo 7, no me acuerdo cuál es, ellos dicen que el gobierno, el Estado, debe garantizar la protección de los derechos de propiedad. Entonces, a raíz de esto, pues, o sea, de propiedad intelectual, ¿no? ya, ya. ¿Ok? Entonces, pues el razonamiento que yo en un momento recibí de un profesor de la Universidad de Virginia era que eso es un incentivo para que la gente, digamos, el ciudadano común, ¿no? Se lance a desarrollar o a investigar o La a crear, Se ¿no? refiere a las patentes, por ejemplo. Exacto, Ya. exactamente. Entonces, ese tipo de razonamiento que utilizaron ellos es parte de, de esta escuela clásica, o sea, está bien Sí, visto. es parte de la escuela ordoliberal o neoclásica, Ok, pero los austriacos están divididos al respecto. Hay austriacos que conceden el beneficio social que genera las patentes y hay otros austriacos que ven más bien las patentes como una limitación, un monopolio al que limita la competencia y que están en contra de las patentes. ok, Ellos sostienen que sería mucho más preferible que la gente que desarrolle algo mantenga en secreto su tecnología y así se cuidan de que no sean copiados y que más bien las patentes son hoy en día usadas para restringir la competencia. En otras palabras, cuando por ejemplo, los automóviles con combustible fósil
compraron muchas patentes de carros electrónicos, carros eléctricos, no para producir carros eléctricos, sino para quitarse encima la competencia de los carros eléctricos. Entonces es un típico ejemplo de un mal uso de la patente, no para desarrollar el producto, sino para restringir la competencia. Entonces, Como el caso de Bill Gates. ¿como el caso de qué? Perdón. Como el caso de Bill Gates comprando Claro, patentes de también, medicina. también, exacto, ¿no? Entonces, hoy en día se está dudando qué tan beneficiosos son esos derechos de propiedad intelectuales. Ujú. Sobre todo porque se ha estudiado más la época de los inventos ingleses y se ha descubierto que la mayor parte de inventiva se desarrolló en los años en que todavía no había ley de patentes. Más bien la ley de patentes frenó el desarrollo de la inventiva. Pero esos son, tendría que buscarte las fuentes, eso lo leí en un artículo, no lo he verificado yo. Ok, ok. Está bien, ya voy cambiando ahí un poco el chip. Gracias. No hay La por qué. pregunta, la Sí, pregunta al coro. sí, dígame, ¿quién es usted? Luis Vela, Luis, Pastor Luis, ¿cómo está? Dígame. quiero que me diga cuál es la diferencia, legitimidad del derecho de propiedad y ¿Pero? derecho de propiedad de incentivos. A O sea, ver. cuando dice legitimidad Ah, del ya, la derecho, legitimidad, ya. El derecho ya. de propiedad puede estar definido, por ejemplo, le pongo un ejemplo, caso del Perú. Yanacocha es dueño, creo que son dueños los Benavides, ¿no? Ujú. Ellos tienen derecho de propiedad y está bien definido, ellos son dueños de la concesión. Pero la legitimidad del derecho de propiedad sería de los antiguos habitantes andinos de esa zona, que fueron expulsados y que debían haber sido los verdaderos propietarios de esa zona. Wow. Entonces, el derecho de propiedad, dice Ronald Coase dice que basta que definamos derecho de propiedad y va a funcionar la sociedad. Rothbard va un paso más y dice, no basta con definir el derecho de propiedad, sino que los derechos de propiedad deben ser en lo posible legítimos. O sea, no solo definidos para que funcionen la propiedad, sino deben ser legítimos por justicia social. Y de paso está hablando que todos nosotros tenemos este tipo de propiedad, una propiedad global. No, no está hablando de propiedad global, sino propiedad individual. La propiedad es Rothbard y su gente lo que sostiene es el antiguo derecho de homesteading, es decir, de ir invadiendo tierras herriazas no utilizadas por nadie, y conforme se mezcla la tierra y los recursos naturales con tu mano de obra, con tu trabajo, te lo apropias y lo haces tuyo. Entonces, mientras que explotes una tierra es tuya, cuando la has explotado y la has puesto en valor es tuya y pasa de manera pacífica, ¿no? Y pasa a ser tu propiedad. Pero la condición para que eso sea válido es que sea de manera pacífica. Otra manera de adquirir propiedad es por donativos, por regalos, y otra manera es intercambiando, es decir, comprando la propiedad. Son las tres maneras pacíficas de adquirir propiedad hoy en día, ¿no? Okay. Pero eso sería un problema, a ver, un problema que tenemos en Perú particularmente, justo por el tema de los derechos de propiedad, es que tienes reconocido, creo que desde la época de la corona, el tema de los derechos de propiedad de las comunidades, andinas, indígenas, Sí. esto. Y ahí hay un problema bastante peliagudo. ¿Cómo, o sea, la escuela austríaca en eso nos daría una luz de cómo deberíamos de proceder? Porque de alguna manera tú estás comentando que el tema de la adquisición de la propiedad se pueden hacer en función del uso pacífico y al valor productivo. Estas comunidades son posesionarias ancestrales, pero no hacen un uso efectivo, simplemente son, en teoría, por reconocimiento Oye, de células reales, yeah. posesionarios o dueños. ¿Cómo sería esa figura? Bueno, ahí tendríamos que ponerle un jurista que sea especialista en el tema, ¿no? No sé cómo es el derecho a la colonia. En la medida en que cultivan los campos de esas zonas, son dueños del suelo, y para mí deberían ser dueños del subsuelo también.
Si se encuentra por casualidad o se descubre que bajo subsuelo hay materia prima valiosa, pues entonces debería negociarse con ese dueño del suelo la explotación del subsuelo. Y si es la comunidad como conjunto la que es dueña de un bien común, debe ser la comunidad la que fije su lista de accionistas y que se repartan las acciones individuales por ese suelo y subsuelo. Ahora, hay otra escuela que es la escuela de Bloomington, creo, que es la escuela de Olson Marcour, algo así se llama. Tengo el libro, se los voy a pasar. Olson, ¿te acuerdas, José Luis, cómo se llama? Olson Marcour. Es un premio Nobel que estudió las comunidades, los bienes comunitarios. Eleanor Armstrong. Eleanor Armstrong y Marco Olson, son dos, eran una pareja. Estudiaron los bienes comunes y llegaron a conclusiones muy interesantes de que mientras que el Estado central no intervenía en la regulación de los bienes comunes, y mientras que los bienes comunes eran regulados de abajo para arriba, o sea, por los mismos usuarios, entre ellos, sin la intervención del Estado y sin leyes estatales, tenían también un uso cuasi privado, casi óptimo de los bienes comunes. Y justamente ellos hacen una lista de las condiciones para las cuales una comunidad puede explotar un bien común, un bien público, sin que sea sobreexplotado y sin que se dé la tragedia a los comunes, ¿no? Esa sería una alternativa para nuestras comunidades indígenas en este caso, pero habría que estudiar más el tema. No soy especialista en esa escuela. Pero es una escuela que es muy amiga de los liberales y que muchos liberales y muchos austriacos están asimilando. Les puedo dar el libro, lo tengo justo, lo he bajado de internet. El otro día les puedo dar el libro al respecto. Habla de el uso de los bienes comunes. Pero sí, es un problema lo de las comunidades indígenas en las minas, porque si siguiéramos a Rothbard diría hay que buscar a los herederos de esas tierras y devolverles o indemnizarlos por la propiedad. Hay otra teoría que es la de David Hume, que dice que al inicio de todo gobierno o al inicio de toda gran propiedad, o hay un robo o hay un asesinato. Y de lo que se trata no es mirar el pasado, sino de lo que trata es mirar el futuro y dejar el pasado atrás y comenzar a legitimar cada vez más la propiedad. Es decir, mirar el futuro y de acá en adelante legitimar el derecho de propiedad. ¿Cómo? Poniéndolo en función social, en uso social para la sociedad. ¿Y cómo se pone una propiedad en uso social para la sociedad? Justamente definiendo los derechos de propiedad y poniéndose en valor privado para que sean explotados de tal manera que con la propiedad se produzcan los bienes dirigidos hacia los precios que se pagan más por ellos. De tal manera que sean los consumidores que, demandando los bienes y pagando más por los bienes que más pagan, nos dirijan cuáles son los tipos de terrenos, cuáles son los tipos de minas que debemos desarrollar y cuáles no. Justamente la sociedad, pagando más o pagando menos, dirige a las minas cuáles deben ser explotadas y cuáles no. Y justamente Hume lo que dice es, dejemos de mirar el pasado, o sea, la legitimidad por el pasado, dejemos de mirar el pasado porque al inicio de una propiedad siempre hay un robo o un asesinato, y miremos el futuro y veamos cómo podemos legitimar hacia el futuro la propiedad poniéndola en valor social a través de un sistema privado de competencia. Si no hay competencia, la propiedad no va a ser de uso social. Que si es privado, propiedad privada individual y en un marco de competencia, si esta propiedad privada se pone al uso, al beneficio de la sociedad. O sea, la propiedad tiene una función social cuando es privada y cuando hay competencia. Cuando falta la competencia o la sociedad es mercantilista, la propiedad pierde su función social.
de servir a la sociedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, disculpe. Sí. ¿Quién eres? Una pregunta. Cristian Laiza. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está Cristian Laiza? Tengo que preguntarle los nombres para irlos conociendo y porque José Luis quiere que yo vaya guiando un registro. ¿Qué tal son sus intervenciones, no? Dime, Cristian. Ya, sobre esta parte de las instituciones, referencia más que todo a los bancos, pero yo he escuchado a algunos institucionalistas como acá en el Perú o en Argentina, que incluye también a instituciones, a las iglesias, por ejemplo. ¿En qué se diferenciaría la parte clásica constitucionalista acerca de esas instituciones? O sea que No, mira, en el concepto clásico también las iglesias pueden considerarse instituciones de repartir de riqueza, algo parecido. mira, la institución en términos de la teoría económica son patrones de conducta regulares y repetitivos. La iglesia genera instituciones en la medida que impone reglas éticas, reglas morales que sus feligreses siguen. Ahora, se dice comúnmente que la iglesia es una institución, que el Ministerio de Educación es una institución, que el Ministerio de Cultura es una institución, pero ese no es el término institución que usamos los economistas. O sea, se dice que la iglesia es una institución pilar de la sociedad civil, pero esa es otra forma de usar la palabra institución que no la usamos los economistas. Nosotros economistas usamos la palabra institución para referirnos a prácticas, costumbres que surgen y que se imponen y que son aceptados por todos. Por ejemplo, el uso del dinero. El hecho que alguien te dé 2 soles por un sublime y que tú aceptes darle la propiedad del sublime. Eso es un acuerdo tácito que todos aceptan, eso se llama institución de compra-venta. ¿Podrías decir entonces que una institución es una herramienta social? Caso del lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es una institución, el dinero es una institución, ¿no? Sí, el lenguaje es una institución social por excelencia, ¿no? Porque va cambiando, va adaptándose y sirve para comunicarse, para coordinar a los ofertantes y los demandantes. Profe, pero esto funciona en el orden espontáneo, ¿no? O sea, de forma espontánea, ¿no? O sea, Vamos a ver la teoría del orden espontáneo al final de este curso, dentro de 2 semanas. Pero sí, te voy adelantando, todo esto apunta a que poco a poco, dentro de este marco jurídico del Estado de Derecho, las instituciones monetarias, de exteriores fiscales, surge espontáneamente el orden espontáneo del mercado, ¿no? Pero el orden espontáneo del mercado es un orden que hay que entenderlo a partir de la dispersión del conocimiento y de la información. Si no, no se le entiende. Pero vamos a ver eso en una clase futura. Pero tienes razón, esto nos lleva a hablar en un momento, y lo dije, a ver, un ratito, lo dije cuando, no, pero, lo dije cuando estaba acá, después de que veamos la ciencia como riqueza, que la hemos visto ahora, vamos a verla como intercambio, como conversación, y al final, en la quinta parte, lo vamos a ver como ciencia del orden espontáneo. Esa es la propuesta de Hayek, junto con Ludwig von Mises, superando la propuesta de la acción humana, pero en base a la propuesta de acción humana. Justamente lo que dice Hayek es que el punto de partida de la economía es una sociedad con información imperfecta y dispersa y totalmente diseminada. Y ante esa realidad, la pregunta es cómo coordinamos ofertantes y demandantes de manera más eficaz. Puede ser centralmente, planificación central, o puede ser libremente, descentralizadamente. ¿Cuál es Esos más? serían los precios. Eso sería traer los precios justamente de manera espontánea, Claro. ¿no? Claro, ok. Sí. Pero vamos a llegar a ese tema en este curso y lo vamos a repetir en el siguiente curso más a fondo. ¿Una otra pregunta? Profe, buenas noches, una consulta. Me Sí. quedó una duda, tal vez un poco tonta, pero usted comentó de que
digamos, en la parte de instituciones monetarias, el Estado no intervendría en la creación de la moneda. Entonces, yo me pregunto, si el Estado no genera la moneda como actualmente sucede, ¿con qué moneda transarían los individuos? Con monedas que generan los bancos privadamente. Así como ocurrió en el Perú en los años fines del siglo XIX. Antiguamente era así, ¿no? Cada banco producía su moneda. Antiguamente era así, cada banco producía su moneda y habían ciertos bancos que se imponían porque eran los más sólidos. Y eso no haría de que el banco genere una inflación. O sea, No, ¿no se generaría más aprovechando? siempre y cuando el sistema bancario sea libre y el banco tenga una moneda respaldada en algún activo real, no va a generar inflación porque apenas el banco sobreproduzca billetes, la gente va a comenzar se va a dar cuenta que hay demasiados billetes en comparación a sus reservas de oro y va a comenzar a ir al banco a cambiar los billetes por oro y el banco va a perder sus reservas de oro y va a tener que subir la tasa de interés y restringir la emisión de billetes. Entonces, si el sistema es libre y si hay una libre convertibilidad de los billetes en el activo real que lo respalda, eso se autorregula. Gracias, profesor. Gracias. No hay por qué. Buenas noches con todos, profesores. Buenas noches. ¿Quién es? Marco Marín. Marco Marín, ¿qué tal? Entonces, solamente para resumir esto del dinero, en todo caso quiere decir que el problema no es el dinero, el problema es que tenga respaldo. O sea, lo importante acá es la moneda. Exacto. ¿Verdad? Ah, ya, solamente eso. Sí. Hay algunos austriacos que están diciendo, a raíz del Bitcoin, que quizás no era necesario que tenga respaldo, sino que sea restringido, que sea inconfiscable, ¿no? Pero hay muchos austriacos que dudan de eso, ¿no? Que dicen que no, que Bitcoin a la larga, si introduces un sistema bancario con Bitcoin y que se comienza a dar crédito con Bitcoin, va a pasar lo mismo que parece con la moneda fiat, con la moneda estatizada, va a haber inflación. Entonces... porque es una moneda que no tiene respaldo, ¿verdad? Porque es una moneda que no tiene respaldo. En realidad, hasta donde yo entiendo, el Bitcoin ahorita es porque es una novedad y porque de alguna manera no puede ser regulada, pero en realidad no tiene mucho asidero. Es un riesgo hasta donde yo entiendo. Es un riesgo, está de moda. Lo bueno de Bitcoin es que resulta muy difícil a un Estado confiscarte esos Bitcoins. Es casi imposible. El problema es que, y justamente yo hablaba con mi sobrino que está sobreinvertido en Bitcoins, él me decía, no, pero tú no puedes generar medios fiduciarios con Bitcoins porque solo puedes prestar un Bitcoin que realmente existe en la Web3. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Yo puedo hacer un asiento contable y dar un billete y digo, esto vale, representa un Bitcoin y tener una reserva de Bitcoins de 10%. Y se quedó mudo, me dijo, no, oye, eso fue justamente hace 3 días que le dije eso. Y me dijo, me va a responder al respecto, así que estoy en plena discusión al respecto. Pero mi teoría es que el Bitcoin puede funcionar siempre y cuando la gente lo acepta por su calidad de inconfiscabilidad, pero que va a ser siempre muy fluctuante en su valor, por lo cual no es un depósito de valor estable. Pero es todo un experimento eso, no se sabe cómo va a salir. No se sabe cómo sale. Yo mismo no me he atrevido a invertir en Bitcoins. Si hubiese hecho, hubiese duplicado ya, y hubiese multiplicado por 10 mi dinero, pero no lo he hecho porque yo sé que a la larga, para mí a la larga eso revienta. Pero esa es una impresión personal mía, ¿no? ¿En qué momento revienta? No sé, pero para mí al no tener respaldo, no es dinero tradicional. Profesor, ¿Sí? mi nombre es Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Yo quisiera hacer un comentario sobre esto, aprovechando que usted sabe del tema.
Yo sé que en los años 90 hubo una burbuja sobre las .com en Estados Unidos. Correcto. Yo tengo la teoría que va a suceder lo mismo con las criptomonedas, porque está pasando lo mismo. Todo el mundo invierte en Posiblemente, criptomonedas, posiblemente. todo el mundo está muy afanado en eso y están saliendo nuevas criptomonedas, así como sucedió en los años 90. Así que seguramente al final van a quedar un par de criptomonedas y las demás van Van a a terminar desaparecer, sí. siendo una estafa. Yo también creo eso. Un detalle más sobre una consulta. ¿Hay viabilidad para que una criptomoneda lo pueda manejar un país? Como en el caso Como que el está caso de El Salvador. Salvador. Ujú. Creado por el mismo Bueno, país. El Salvador ha nombrado el Bitcoin como su moneda de uso legal. En ese sentido, está forzando su uso y eso ya va en contra del espíritu del Bitcoin, ¿no? Pero sí, lo podríamos hacer, es como si Ecuador se engancha con el dólar, no domina la producción de dólares, pero puede decir mi moneda oficial es el dólar. Entonces, El Salvador puede hacer eso y el problema es que el Bitcoin es muy fluctuante en su valor. Entonces, tiene una moneda que fluctúa mucho y eso se presta a muchas especulaciones y Es inestable. apuestas en contra, sí, es muy inestable. Pero, Kurt, la pregunta de Ahora, Hugo iba también, perdón, la pregunta de Hugo iba también en función de, ¿y un país puede generar una criptomoneda y usarla de manera oficial? están hablando ahora de lo que son las monedas digitales centrales. O sea, los bancos centrales están queriendo crear sus propias monedas digitales, que son criptomonedas, pero controladas por el Banco Central. Y eso parece que es la nueva tendencia. El Banco Central del Perú está haciendo un proyecto al respecto con otros países y hay otros países europeos que también están haciendo eso y lo que quieren es eliminar el efectivo y que todo sea a través de medios electrónicos. Lógicamente eso le da un tremendo poder de control al Banco Central de Reserva sobre los bolsillos de la gente privada, ¿no? Profesor, ¿Sí? Alejandro le habla. Alejandro, ¿qué tal? A ver, en todo caso, la emisión de dinero o la emisión de billetes, si los bancos existieran, digamos acá en el Perú, 40 bancos, ¿ya? Porque hay una competitividad de bancos. Entonces, la emisión, ¿cómo se controla dentro de esos 40 bancos? La emisión de billetes. Justamente los que lo controlan somos nosotros que los usamos. Nosotros usaremos aquellos billetes que tienen respaldo y que son estables y rechazaremos aquellos billetes que son inestables y que no tienen respaldo. Y a la larga sobrevivirán 2 o 3 monedas que son las ampliamente aceptadas y generalmente usadas, que serán las que se impongan, mientras que el banco no haga tonterías con esas monedas, ¿no? Entonces somos nosotros los que vamos a controlar los bancos y los bancos se van que adaptar a nuestro uso de la moneda. No va a haber un uso reglamentario, no hay una regulación estatal de esa moneda. Aparte de la que está obligado el banco a convertir su moneda en su activo real, ¿no? Eso sí se está... O sea que, las personas común y corriente es lo que van a controlar o el Estado que lo van a controlar, porque no, nosotros nosotros que somos el mercado, todos nosotros que usamos la moneda, al usarla vamos a imponer un control como efecto manada. Todos nosotros usando la moneda o no usándola, hacemos que tenga cierto valor. Si todos la usamos, la moneda se estabiliza. Si todos la rechazamos, la moneda se inestabiliza y el banco quiebra. Y el banco no quiere quebrar porque no quiere perder su capital, se va a procurar estabilizar la moneda.
Profe, una consulta respecto a ello. Si, digamos, sucede eso y, digamos, dos bancos predominan con su moneda respectivamente, eso es a ¿Ya? nivel de cada país. Entonces yo me pregunto, para hacer transacciones internacionales, ¿cómo se manejaría ahí? Con casas de cambio. También otra alternativa es, otra propuesta que se mezcla con la que he dicho, es la de Hayek, que lo tiene propuesta en su libro La desnacionalización del dinero, que es hacer competir las monedas. O sea, que ni una moneda sea de curso legal y que, por ejemplo, compita el billete Romero del Banco de Crédito, creado por el Banco de Crédito, con el billete dólar, con el billete euro, con el billete franco, con el billete yen y con el billete BBVA, y que la gente decida en qué quiere se pagar, en qué quiere comprar. Y bueno, si uno quiere pasar de una moneda a otra, habrán cambistas que cambiarán de una moneda a otra con un margen de ganancia. Pero, el problema es como el problema entre sol y dólar, ¿no? Si yo quiero comprar extranjero, habrá un cambista que me ofrecerá dólares y a quien le pago con soles. El mercado soluciona y provee la solución a esos problemas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguir avanzando para encontrar Bueno, más preguntas. seguimos avanzando. Ok.